Gracias, señor presidente. Bueno, estamos a última hora de la tarde, pero hablar de inserción laboral es un asunto que siempre está y debe estar en la agenda y en las prioridades de cualquier gobierno, del gobierno, por supuesto, de Canarias, pero también de los gobiernos locales. El empleo, sin duda, es un elemento fundamental de inclusión social, es un asunto que hablamos con frecuencia. Canarias tiene un paro estructural del que hemos hablado largo y tendido, muy vinculado a nuestro débil tejido productivo, al monopolio que ha sostenido nuestra economía durante décadas y que, por cierto, no ha conseguido acabar ni con el paro estructural ni con la pobreza y la exclusión social estructural. Pasamos ya una crisis, la del 2009, con una tasa de paro que se disparó. Progresivamente lo estábamos superando en los años 2015, 2016, estos últimos años, y el impacto ahora de la pandemia que ha vuelto a colocarnos en unas preocupantes cifras de paro, en lo que se refiere además al paro juvenil, muy preocupante, del 61%. Está claro que la prioridad para generar empleo es cambiar el modelo económico, crear un modelo económico que de verdad sea diversificado, pero sin duda la formación de nuestra población es básica. De poco sirve crear nuevos nichos de empleo, de poco sirve diversificar nuestra economía hacia otros sectores si luego no tenemos una población formada y cualificada para responder a esa demanda. Y sin duda la FP tiene una vertiente de significación individual, social, tal y como recoge la ley orgánica, porque la cualificación profesional que proporciona pues sirve para elevar el nivel y la calidad de vida de la persona, pero sin duda es un elemento fundamental de cohesión social, económica y, por tanto, de desarrollo de la comunidad. Por eso creí oportuno, porque a veces hablamos y hacemos afirmaciones, sustentar nuestras afirmaciones con estudios, me parece que es tremendamente interesante, y me pareció que este estudio hecho por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa arrojaba datos que son tremendamente interesantes. Es un estudio que se hizo de forma piloto, donde se hicieron unas 3.000 encuestas a titulados en FP de 9 centros integrales en el curso escolar 18-19, con un total de casi 1.441 encuestas en concreto. Alumnos que habían finalizado un ciclo de FP en el curso 17-18 y que durante los meses de marzo a mayo pues fueron entrevistados, es decir, que se les entrevistó en el año siguiente a que acabaron su titulación. Y el estudio arroja, no voy a profundizar en todos los datos porque es imposible, porque quiero en la segunda parte, si no me da tiempo en esta, que es probable, hablar de algunas conclusiones y de algunos elementos en cuanto a la importancia de la FP para Canarias en la segunda parte. Decía que en las conclusiones se confirma un dato que afirmamos muchas veces, que es que la FP es sustancial para la empleabilidad de las personas. En menos de un año de haber finalizado sus estudios de FP, casi un 60% de los egresados han encontrado empleo y un 20% continúan sus estudios. Casi la mitad de los titulados tenían una edad entre 20 y 25 años, mientras que menos del 3% son menores. De esos menores de 20 años, decía que siguen optando por estudiar, por lo tanto es un dato también positivo, es decir, la gente menor de 20 años que acaba un ciclo de grado medio decide continuar estudiando y mejorando su calificación, y en cuanto a los mayores de 30 se encuentran trabajando en menos de un año de haber realizado el ciclo en un porcentaje cercano al 80%. Esto es un dato muy relevante que pone en valor que la formación profesional es una potente herramienta de inclusión laboral, de inserción laboral. En un territorio donde tenemos las tasas de paro que tenemos, este es un asunto de gran importancia. De los titulados que manifiestan estar trabajando, en una inmensa mayoría, además, lo están haciendo en una ocupación vinculada a la formación, es decir, que la formación que han cursado les ha servido para encontrar empleo. Estamos hablando de cerca de un 70%, y también nos parece aplastante el dato del porcentaje de titulados que coinciden en que los estudios de FP le han facilitado la obtención de un trabajo.
Importante también que lo que significa el centro educativo y las prácticas, las FST. ¿Por qué? Porque acabo la frase. Decía que la importancia de las prácticas en empresas, la formación en centros de trabajo, las llamadas FST, porque la mayoría consigue su primer empleo a través de esa empresa donde realizaron sus prácticas. Y por último, también otro de los datos que arroja el estudio es que la mayoría de los trabajos son por cuenta ajena y a tiempo completo, es decir, que al final pues son trabajos de más calidad que lo que sería una jornada, una media jornada. Gracias. Gracias, señor presidente. La intención de traer este estudio era reforzar y confirmar la apuesta que debemos tener como sociedad por la formación profesional. Hace años que Europa ya nos mandataba a apostar por la FP, por una FP de calidad vinculada a las demandas del sector productivo. Es verdad que vamos con desventaja cuando muchas veces nos comparamos con otros territorios. A mí me gusta mucho compararme con los buenos, y los vascos son buenos en casi todo. Ellos desde hace muchos años que han hecho una apuesta decidida por la formación profesional, fueron pioneros en la implantación de centros de FP integrados, y así les va. Pero bueno, estamos en un momento, como usted bien decía, donde parece que todo confluye a que la formación profesional sea lo que debe ser. Hay un reconocimiento social, cada vez más jóvenes se matriculan. Además, con esa herramienta formativa se consigue con mayor probabilidad de empleo y, por tanto, yo creo que en este contexto lo que tiene que hacer el Gobierno es apostar decididamente por esta formación. Primero, porque reduce el abandono escolar y, por tanto, el fracaso. Y eso es fundamental porque en Canarias tenemos altas tasas de abandono y de fracaso escolar. Y segundo, porque tienen un valor como motor de cambio en la estructura del mercado laboral, aumentando el número de profesionales cualificados. Y estas dos dimensiones, la lucha contra el fracaso, contra el abandono y el cambio en la estructura del mercado laboral, son relevantes en lo que significa para la competitividad de un sector productivo o del sector productivo de cualquier país. Es cierto que en Canarias tenemos una debilidad, que es que dependemos casi en exclusividad del sector servicios, del sector de la hostelería, y por tanto diseñar una FP moderna y de calidad desde una visión, diríamos, de proyección a corto, medio y largo plazo no es fácil, porque tenemos un mercado, una estructura productiva estancada y siempre fija. Pero miren, yo creo que esta pandemia nos ha estampado contra una realidad, que es que no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente del sector turístico, por muchas razones, pero sobre todo porque si hay un cero turístico, hay un cero en nuestra economía y, por tanto, se dispara el paro. Y esta oportunidad pues hace que tengamos que tomarnos en serio la apuesta por otros sectores de la economía. Alguien ya lo apuntaba. Sin duda, la economía de los cuidados. Si nos fijamos, muchos de los retos y de los desafíos que tenemos como sociedad, muchas de esas cosas que quedan por hacer y por resolver, se convierten en una oportunidad a la hora de crear economía y empleo. Por ejemplo, responder a las demandas presentes y futuras de las personas mayores en Canarias, es decir, impulsar una red de centros y de servicios sociosanitarios, se convierte en una oportunidad porque significa generar empleo blanco. Pues apostemos por una FP que responda al sector sociosanitario, porque va a ser un reto que sí o sí tendremos que enfrentar en los próximos años. Pongo otro ejemplo, la lucha contra el cambio climático, que es un objetivo europeo, mundial, pero que este Gobierno, además, un Gobierno progresista, se ha tomado muy en serio. Inminente la ley contra el cambio climático. Apostemos por la generación de empleo verde, por tanto, y tenemos que preparar a nuestra gente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, cualificar y recualificar a la población en ese empleo verde. En este caso sería, por ejemplo, apostar por el empleo en el ámbito de las renovables. Y otro sector también importantísimo en Canarias, todo lo que tiene que ver con la economía azul, vinculada al mar, a la oceanografía. Tenemos un potencial en ese sentido, tenemos una referencia mundial
en investigación y en desarrollo científico en el ámbito marino, que está con orgullo lo digo, en el municipio de Telde, como es la Plocan y el Centro Oceanográfico, que nos convierte en referencia europea y mundial en la materia. Apostemos por la formación y la generación por tanto, de empleo en la economía azul y, sin duda, la informática, todo el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es un sector en auge a nivel mundial. En definitiva, yo creo que se abren oportunidades, pero tenemos que planificar, tenemos que diseñar. No puede ser que de repente aparezca, que nos ha ocurrido, que aparezca una actividad nueva. Yo recuerdo al principio, cuando empezaron a implantarse todo lo que significó la extensión de la fotovoltaica, las empresas que se implantaban, empresas extranjeras, tenían dificultades porque no había técnico cualificado en Canarias en materia de renovables, en este caso de plantas fotovoltaicas. Pues anticipémonos, no esperemos a que las cosas lleguen para diseñar una FP que responda a las necesidades de nuestra sociedad. Ya Europa apuntaba un dato que me parece relevante, que decía, a ver si lo localizo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la FP ha proyectado que para el 2030 se requerirán un 65% de profesionales con cualificación media y un 35% con cualificaciones altas. Yo sé que los tiempos políticos son cortos y a veces los responsables públicos tenemos la tentación de ir a lo inmediato. A veces no es una tentación, a veces es que las circunstancias te arrastran. Por ejemplo, la pandemia nos ha obligado a ir a lo inmediato y a lo urgente, pero es muy importante para nuestra sociedad levantar la mirada e intentar proyectar, intentar diseñar, anticiparnos para dejarle a quienes vengan una sociedad mejor, una sociedad de oportunidades, una sociedad de empleo y de formación. Gracias.